Espérate. Espera 2 minutos. Sí, buenos días queridos hermanos, Dios les bendiga. Y tenemos este nuevo encuentro de la mañana y gracias a Dios que podemos encontrarnos por este medio. Estamos aquí un poquito encerrados en la casa, pero felices, contentos, y nos ayuda a poder estar tiempo de oración, de la palabra y comunicarnos. Ya los celulares explotan de tantas comunicaciones que se cruzan. Así que hoy Dios nos da un hermoso día. Acá quería hoy meditar acerca de este pasaje muy conocido que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí comienza el Señor 2 versículos antes, diciendo que Moisés levantó la serpiente en el desierto. De la misma manera Jesús tenía que ser levantado. Esto está en el libro de Números, donde dice que la gente de Edom no dejó al pueblo de Israel pasar por su territorio. Entonces tuvieron que hacer toda una vuelta, entrar por otros territorios, y luego cuando le tocó rodear el territorio de los edomitas, el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés, contra Dios, y esa murmuración le trajo a Dios hacia ellos un juicio, lo cual eran picados por serpientes y morían. Y ahí entonces Dios le ordena, por la oración e intercesión de Moisés hacia su pueblo, Dios le ordena a que levante una serpiente de bronce bruñido, y todo aquel que mire la serpiente iba a ser sano de la mordedura mortal. Y acá vemos que el Señor dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces todo aquel que tenía deseos profundos de no morir, deseos profundos de sanidad, entonces miraba a la serpiente, y era esa serpiente de bronce que Moisés levantó, y entonces miraba a la serpiente con mucho deseo de ser sanado, con mucho deseo de ser cambiada esa situación crítica, y entonces el Señor lo compara y dice: de la misma manera que con tanto deseo esta gente miraba a la serpiente para no morir, miraba la escultura de esa serpiente para no morir, y con ese deseo de no morir, con ese deseo de ser sano, era libre de la muerte. Y por eso el Señor dice acá que Dios nos amó de tal manera, dice, así que el amor de Dios es algo incomprensible para nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, de una manera sobrenatural es el amor de Dios hacia tu vida, un amor sobrenatural es el amor de Dios hacia la creación. Así que vamos a aferrarnos en esta mañana a ese amor tan grande. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio. Amar es dar. Ahí veo varios hermanos que están entrando, Dios les bendiga, y si alguno me puede escribir, si se escucha bien del otro lado, le agradezco. Y acá entonces dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo. Dice que había una gente campesina muy pobre, y le dijo a un hombre rico
que tenía 4 hijos, y el hombre rico tenía mucha riqueza, muchos bienes, y no tenía hijos. Entonces quedaron en ir a ver a los 4 hijos que esta familia pobre tenía, y entonces dice: ¿cuál de ellos nos va a dar? Yo le voy a dar toda mi herencia, toda mi riqueza, todos mis bienes. Y entonces dijo: al mayor no, porque el mayor ya puede trabajar y puede ayudarnos. Al segundo dijo la esposa: no, porque se parece a mi esposo. Al tercero dijo el esposo: no, porque se parece a mi esposa. Y al cuarto, el más chiquito, dice: no, porque está pobre, siempre enfermito, y entonces él va a quedar con nosotros. Sí, y le dijeron al hombre rico: le agradecemos por su corazón de darnos su riqueza, su herencia, pero no podemos darle a ninguno de los 4 hijos. Y acá por eso la Biblia dice que Dios dio a su único hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea, dice, que en él cree, porque está en presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, muy parecido a lo que sucedió con la serpiente en el desierto, por eso el Señor lo menciona. Cuando uno se allega a Cristo, no es cuestión de ponerse una cruz en el pecho o en el cuello colgada, sino que es cuestión de tener deseo de ser sano, deseo de salvarnos de la muerte, deseos de, como la gente en el desierto no quería morir en el desierto por la picadura de la serpiente, y entonces con mucho deseo, con todo corazón, tenía deseo de ser sano. Así pasa en el mundo hoy. Es decir, no es solamente mencionar el nombre de Cristo o colgarse una cruz en el pecho, sino que necesitamos tener ese deseo de ser sano de la enfermedad que se llama pecado, de ser sano de eso que destruye. Por eso el mundo venía corriendo a gran velocidad, día a día, no teníamos tiempo para nada, todo era correr, todo era salvarnos del día a día, pero ahora Dios ha querido instantáneamente parar el movimiento de todo el mundo y mostrarnos que ni los gobiernos poderosos ni ninguna otra cosa, el hombre como seres humanos nos vemos realmente tan limitados, y entonces dependemos de Dios. Mucha gente rebelde, mucha gente que rechaza la luz, como dice más abajo el pasaje, estaba creando leyes y cosas que están contra la voluntad de Dios, y Dios paró al mundo en una manera instantánea, y ahora la gente piensa distinto, va a comenzar a pensar distinto el que no pensaba así, que Dios está por sobre todas las cosas. Y acá dice, porque podemos tener, no solo no perdernos, sino tener vida eterna. Por eso este regalo es precioso de parte de Dios, y este regalo cuesta no solamente el perdón de pecados, nos trae no solamente el perdón de pecados, sino que también nos trae vida eterna. Así que no tenemos miedo si tenemos que morir cuando Dios disponga, porque tenemos vida eterna. Es decir, cuando nosotros recibimos a Cristo, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y entonces tenemos que cuidarnos con todas las medidas sanitarias que el gobierno y los entendidos ponen, y por eso que eso no es una... Pero cuando uno se acerca a Cristo, tiene que acercarse como esa gente que se acercaba a la serpiente en el desierto, diciendo: no quiero morir, no quiero que el pecado me destruya mi vida, mi familia, quiero realmente ser sano. Y eso es lo que Jesús ofrece. Por eso los creyentes, los que ya somos creyentes en Cristo, es un tiempo de no dejar de practicar las disciplinas espirituales, como la oración, el ayuno. Estamos en 10 días de ayuno, y gracias a todos los hermanos que se anotaron, para pedirle: Señor, ten misericordia, bendice a nosotros como hijos tuyos, ayúdanos a caminar en la luz. Y dice acá que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Como la gente en el desierto, nosotros tenemos que usar fe y arrepentimiento, es decir, ese deseo realmente profundo de dejar todo lo que desagrada a Dios
y decirle: Señor, ayúdame a caminar porque solo no puedo. Y sigue diciendo acá: para que el mundo sea salvo por él. Si en ningún otro hay salvación, no son las religiones que salvan, no son los líderes religiosos que salvan, no son las instituciones que salvan. Es decir, acá dice muy claro: para que el mundo sea salvo por él. Y Dios, como decíamos el caso de estos campesinos que no querían dejar a ninguno de sus hijos, Dios sí nos ama tanto que dejó a su único hijo morir por nosotros. Él sabía que iba a morir, Él sabía que venía a pagar el precio por todos nosotros. Por eso tenemos que orar por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, y nos comunicamos por los medios que hoy son posibles, el WhatsApp, Facebook y tantas formas de comunicarse. Comuniquemos con amor, con sabiduría, que el Espíritu Santo ponga convicción de pecado en las personas, porque el pecado es lo que traía la muerte. Ellos estuvieron hablando contra Dios, contra Moisés, y entonces Dios se enojó y trajo la muerte en el desierto, murieron miles. Y entonces hoy también es un buen momento de que Dios pone el freno de mano y nos dice: bueno, paren muchachos, paren chicas, porque yo vengo pronto. Y algo parecido va a pasar cuando yo venga. La gente, en lugar de estar en las casas, va a salir desesperada a la calle a decir: ¿dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi hermano, mi abuelo, mi papá? Es decir, ¿dónde está? Es decir, va a ser algo, dicen, un abrir y cerrar de ojos. Así que como cristianos vamos a pedirle: Señor, ayúdame a andar en santidad, ayúdame a andar en temor. No quiere decir que no tengamos errores ni nos equivoquemos, sino que no tener la intencionalidad de desobedecer a Dios. Por eso orar por este mundo rebelde. Y sigue diciendo acá que el que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo, el unigénito Hijo de Dios. Sabe que cuando el Evangelio es luz y cuando se proclama el Evangelio, se enciende una luz en el mundo. Es decir, cuando usted proclama el Evangelio, está encendiendo una luz, que las tinieblas no pueden ocultarse. Así que cuando este tiempo es tiempo de hablar del Evangelio, para que esa luz se encienda en los hogares, esa luz se encienda en las ciudades, esa luz se encienda en los que tienen poder para gobernar, y Cristo pueda ser el centro. Dice acá que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cristo vino a salvarnos, Cristo vino a sanarnos, es decir, toda esa obra completa en la cruz de Cristo. Por eso, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, este es un tiempo de reflexión, es un tiempo de ver cómo Dios puede parar inmediatamente las situaciones, puede parar el mundo entero. Los gobiernos están preocupados, la gente está orando en este día de ayuno y oración, está orando por aquella gente que vive del trabajo de cada día, que pueda llegar a su mesa el alimento necesario, toda aquella gente que tiene su trabajo diario y con eso se sostiene. Y vamos a orar que Dios dé sabiduría a las autoridades, porque todo el mundo está convulsionado, aún las potencias, aún los grandes gobernantes del mundo toman esta enfermedad. Así que acá Jesús dice claramente: porque todo el que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. También vemos que la salvación es sin acepción de personas, es para todo aquel que cree, no importa cuál sea su nacionalidad, no importa cuál sea su situación económica, social, es universal, es completa. Por eso que Dios no hace acepción de personas, no es solamente para un grupito de santos, no es solamente para un grupito de gente, sino que la Biblia dice que es para todos. Así, de la misma manera que el pueblo de Israel tenía que mirar la serpiente
que Dios le había ordenado a Moisés construir y lo ponga en un asta, cuando ellos miraban, tenían deseo de ser sanos, cuando ellos miraban esa serpiente que Dios ordenó en el desierto, tenían ganas de cambiar la situación de muerte en que estaban viviendo. Y hoy mucha gente está viviendo en esa situación de muerte porque cree que el pecado es atractivo. Es decir, la luz descubre lo escondido. Cuando uno predica la palabra de Dios, se enciende una luz, como decíamos recién, y cuando se proclama el Evangelio, se enciende la luz del mundo, que es Jesucristo. Y después dice aquí que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Podemos tener errores, podemos tener heridas en el corazón, podemos tener lo que fuere, pero el Señor es aquel que nos ayuda y nos perdona porque la luz se encendió. La luz está encendida hoy, así que no tenemos que ponerla debajo de la cama. Dice, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de la cama, sino que la pone para que esa luz ilumine a todos. Es tiempo de la iglesia, un tiempo especial para la iglesia, de hacer brillar esa luz. También hay gente que está gustosa con su enfermedad, con su esclavitud, como nosotros antes pensábamos que vivir en esclavitud era lo más lindo que había, era lo más grande que hay, y vivir también en la oscuridad, en enfermedad. Y bueno, hay personas que no están de acuerdo con ser sanos, es decir, pero vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda poner convicción. Es tiempo de cosecha, es tiempo de levantar una cosecha muy importante, y vos sos parte de esos obreros del Señor para levantar en una cosecha importante. Y aquí el Señor por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, está en presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. El pueblo de Israel murmuró contra Dios, murmuró contra Moisés, sus corazones estaban contra Dios. Dice, ¿para qué nos trajiste en el desierto para morir? Mejor estábamos en Egipto. Y a veces hay personas que también creen que mejor estaba en su vida pasada, porque hacía lo que quería, la luz no le molestaba, vivían en oscuridad, vivíamos en oscuridad. Y un día alguien nos habló del Evangelio y nos dimos cuenta de que éramos pecadores y que necesitamos paz, esa paz que solo Jesús puede dar. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, en este tiempo Dios nos pide que nos consagremos, que realmente usemos las disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, el encontrarnos tal vez a través de este medio. Y este tiempo nos va a mostrar que hay muchos medios que podemos comunicarnos y comunicar que cuando el Evangelio es predicado, una luz se enciende en el mundo. Cuando el Evangelio es amado, una luz se enciende en tu hogar, en tu familia, y no es una luz tenue, no es una luz que la oscuridad puede apagarlo. Podés estar en un ambiente totalmente oscuro, con solo encender una vela, la oscuridad es vencida. Así que esa luz que Cristo puso en tu vida va a alumbrar a todos los que te rodean. No tengas miedo, no tengas temor, porque el Señor camina con nosotros. Por eso damos gracias a Dios por este nuevo día que Él nos da. Damos gracias a Dios que estamos bien, la salud y nuestros seres queridos también. Y bueno, si alguno está pasando pruebas, sin duda siempre hay necesidad. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando al Señor por esto. La pastora Elba va a estar saludando y saludándoles. Seguimos enseguidita. Sí. Buen día, Dios les bendiga, hermanos, hermanas, en este día lindo que tenemos. Acá tenemos la luz directa y hoy, esta mañana, estaba pensando que en ese texto tan lindo de la palabra de Dios
No voy a predicar, simplemente quiero dejarles un pensamiento para que sepamos cuál es nuestra esperanza. Aquí en 1 Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué lindo saber que nosotros hoy, en esta mañana, estamos queriendo hacer su voluntad, escuchar su palabra, saber que estamos en sintonía con Dios, saber que tenemos una congregación donde nos congregamos, donde aprendemos. Ahora lo estamos haciendo por este medio, pero qué lindo saber que estamos queriendo hacer la voluntad de Dios, escuchar su palabra para vivir en su palabra, y que nuestras vidas puedan brillar cada día más para las cosas del Señor, no dejando de predicar la palabra del Señor, de hablar donde quiera que estemos, en nuestros vecinos, porque la venida del Señor está cerca y no hay mucho tiempo. Así que dice aquí entonces: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mi deseo es que la estén pasando bien con sus familias y aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y aunque los días son malos, para los hijos del Señor siempre hay algo diferente que lo que se le ofrece al mundo. Así que nuestra confianza está plenamente basada en la palabra del Señor y en el Señor, que nos dio su Santo Espíritu para poder saber hasta a dónde el Señor nos quiere mandar para hacer su voluntad. Dios les bendiga mucho, hermanos, hermanas, y que este tiempo realmente lo aprovechemos para la gloria del Señor. Dios les bendiga mucho. Un pensador dijo que gracias a que Cristo es odiado cuando el pecado es amado. El ambiente donde el pecado es amado, Cristo es odiado. Por eso tenemos muchas leyes que se están gestando en este tiempo. Tenemos leyes totalmente contrarias a la palabra de Dios, donde la rebelión de las personas es visible. Entonces, Cristo no es amado donde el pecado es amado. Por eso hay una batalla, hay un mundo espiritual que tenemos que vencer, y eso necesitamos todas las disciplinas espirituales que Dios nos mostró. La oración, el ayuno, la vigilia, todas esas armas espirituales, porque la batalla no es contra carne ni sangre, la batalla no es contra mi amigo, la batalla es contra huestes espirituales de maldad que tratan de destruir. Así que, como comenzamos, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no es cuestión de colgarse una cruz al cuello, sino es una cuestión de fe y de arrepentimiento. De la misma manera que los que habían sido mordidos por la serpiente con una mordedura mortal, ellos tenían muchos deseos de ser sanos, mucho deseo de dejar la esclavitud de la muerte, porque es muerte eterna. No es una muerte física solamente, sino la muerte eterna es estar muriéndose cada día. Por eso tenemos esa oportunidad, linda oportunidad, de decir: Señor, ayúdame a que mi vida esté en la batalla espiritual, que sea un hombre, una mujer de oración, de ayuno, de estudio de la palabra, porque la palabra es la que produce fe, y la fe viene por oír la palabra. Así que sigamos cuidando nuestra vida espiritual, y les deseo un hermoso domingo, disfrutando, sabiendo que hemos pasado de muerte a vida, sabiendo que era necesario que Cristo sea levantado para morir entre el cielo y la tierra colgado de un madero, y era el único Hijo de Dios, que Él lo dio sabiendo lo que le iba a pasar, pero amándonos a nosotros. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree en presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor de Cristo sigue cubriéndonos hoy. No tenemos temor, porque no es un Cristo que está colgado en la cruz, no es un Cristo que está
en la tumba, es un Cristo que resucitó y vive, y camina con nosotros y está siempre con nosotros. Dios les bendiga, estamos orando unos por otros, y saben que tenemos el WhatsApp de la iglesia, el WhatsApp de grupo de mujeres, de jóvenes, de varones, que pueden comunicarse y contarnos cómo están ustedes. Dios les bendiga y la paz del Señor sea sobre todos. Un abrazo a todos, a mis hermanos. Y hablar de Cristo en este tiempo, que la gente se dio cuenta que Dios puede parar el mundo, y hacer reflexionar a la gente que la locura, la inmediatez, el egoísmo no conducen a nada. Dios les bendiga y les amamos en el amor de nuestro Señor. Bendiciones.